Declaración de variables y tipos de datos. Bueno, ¿qué es una variable? Una variable en el contexto computacional o en el contexto del desarrollo de aplicaciones informáticas es básicamente una posición de memoria que sirve para almacenar un dato. Entonces, la variable en este caso va a permitir que nosotros podamos almacenar datos de diferentes tipos. Ahora, ese dato o esa variable, en este caso, tiene que ser representado. ¿Cómo se representa? Generalmente se utiliza una o varias letras y o números, aunque debe nombrarse empezando con una letra, eso es obligatorio, sin espacios intermedios ni caracteres especiales. Entonces, con esta afirmación, vamos a dar un ejemplo. Si yo quiero nombrar, digamos, una variable que va a almacenar una nota, por ejemplo, seguramente yo podría ubicarle como nombre NOT, de nota, ¿verdad? En realidad yo puedo utilizar solo una letra y puedo utilizar cualquier letra. Yo puedo ubicarle a esa variable nota el nombre de X, o el nombre de Y, o el nombre de R. Pero no es recomendable utilizar cualquier letra, porque en su momento nuestro algoritmo puede ser tan grande que puede tener a lo mejor 100 o 200 variables. Entonces, si yo quisiera determinar qué es X, qué es Y, qué es P, qué es Q, puede que a lo mejor yo no lo recuerde. Entonces, eso se pueda constituir en un inconveniente a futuro. Entonces, la idea es ir nombrando las variables de manera correcta, de acuerdo a lo que significan. Por ejemplo, si voy a almacenar un nombre, a lo mejor puede ser que mi variable se llame nom, N-O-M. O si voy a almacenar un apellido, a lo mejor lo más prudente es que mi variable se llame ape, A-P-E, de apellido. O si voy a almacenar un teléfono, seguramente mi variable debería llamarse tel, T-E-L. Entonces, tratando de hacer referencia al dato que va a almacenar, para que nosotros cuando tengamos esos algoritmos en donde haya 200, 300 variables, que sí los hay, no tengamos ese inconveniente, sino que al ver, por ejemplo, la variable nom a pedir, yo ya sé que eso es nombre, apellido, dirección, etcétera. Entonces, eso es una buena práctica a nivel de los programadores, el nombrar correctamente a las variables. Ahora bien, en este caso, por ejemplo, tenemos una variable val1, que seguramente significa valor 1. Acá tenemos val2, que seguramente significa valor 2. Acá tenemos mul, que significa multiplicación. Entonces, aquí estamos utilizando, en este caso, tres variables. Tres variables que están nombradas de manera correcta. Como les dije anteriormente, yo podría tener allí X, Y y Z. Y en un algoritmo pequeño no voy a tener problemas en identificar que eso es la lectura de dos valores y la obtención de la multiplicación o el producto. Sin embargo, en algoritmos grandes voy a tener ese inconveniente. A lo mejor no recuerde qué significa Y, qué significa X, qué significa Z. Entonces, por lo tanto, tratemos de nombrar correctamente a las variables en nuestro algoritmo. Ahora bien, hay un tema que nosotros no hemos abordado, que es la declaración de variables y tipos de datos. Cuando nosotros hacemos uso de una herramienta, de un lenguaje de programación, en la mayoría de lenguajes, hay unos que obviamente son exentos a esta regla, pero en la mayoría de lenguajes es necesario definir o declarar las variables que se van a utilizar. Es decir, especificar qué variables vamos a utilizar y qué tipos de datos
corresponden a esas variables. En el caso de la herramienta PCInt, nosotros tenemos los tipos de datos que ustedes pueden ver en la diapositiva. Si yo quiero utilizar una variable que va a almacenar un número, la variable podría ser número, numérico o real, que son sinónimos. Si yo voy a almacenar, por ejemplo, un dato lógico tiene básicamente dos valores posibles. Tiene el verdadero y tiene el falso, o 1 y 0. Entonces, si voy a utilizar una variable de un tipo de datos lógico, tendré que utilizar la palabra lógico. Y en este caso, si yo voy a almacenar una variable de cadena de caracteres, o sea que va a almacenar texto, ¿verdad? O cuyo dato va a ser texto, entonces en este caso deberé utilizar la palabra carácter, texto o cadena. Entonces la forma de definir o declarar una variable en PCInt es la que ustedes pueden ver acá. Para definir una variable se escribe definir y ahí ubica usted la variable. Por ejemplo, si voy a almacenar, a declarar valor 1, valor 2 y mul como número, entonces sería val1, val2, mul. Ahí va la palabra como y de ahí usted especifica el tipo de dato que quiere utilizar. En este caso yo podría utilizar el tipo de datos real o el tipo de datos enteros según lo que yo vaya a manejar, ¿verdad? Si yo voy a almacenar solo enteros, pues ubicaré enteros. Si voy a almacenar con puntos decimales, tendré que utilizar el tipo de datos real. Entonces, en este caso ya estamos haciendo uso o vamos a hacer uso de esta práctica. Al inicio o antes de utilizar una variable es necesario definirla o declararla. Entonces, ¿dónde se hace? En esta parte. Acá tenemos el algoritmo y este algoritmo, a diferencia del algoritmo que mostré anteriormente, a diferencia de este algoritmo de acá, nótese que aquí va directamente, empieza el algoritmo y acá ingresa o lee las variables. En cambio, en el de acá, empieza el algoritmo, es el mismo algoritmo por si acaso, empieza el algoritmo y lo primero que hace es definir las variables. Entonces, como les decía, acá tiene la palabra definir, val1, val2, mul, separados por comas. Y acá la palabra como y le estoy asignando el tipo de datos entero. O sea, esas variables, esa posición de memoria de val1 y esa posición de memoria de val2 y esa posición de memoria de mul, va a almacenar un número entero. Eso es lo que estoy definiendo allí. Entonces de ahí en más es lo mismo. Leo las dos variables, realizo el proceso y muestro el resultado. Entonces, como ustedes pueden ver, antes de utilizar las variables, yo estoy definiéndolas o estoy declarándolas. Cuando yo digo declarar o definir, significa lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a la declaración de variables. Acá tenemos otro ejemplo. Acá tenemos el cálculo de la edad. El algoritmo permite leer el nombre de una persona y su año de nacimiento. Luego calcula su edad y la muestra conjuntamente con su nombre. Entonces verán, aquí tenemos una variante. Acá tenemos definir nom como carácter. ¿Por qué? Porque es el nombre de una persona. O sea, es una cadena de caracteres. En ese espacio de memoria voy a almacenar Cristian, José, María, Julieta, etc. En cambio acá tenemos números porque es año de nacimiento y tenemos edad. Entonces AN, año de nacimiento, y edad, EDA, ¿verdad? Como entero. ¿No? Este punto suspensivo es por lo que el programa achica un poco la figura, ¿no? Pero en realidad es entero. Entonces, una vez que tengo definidas las variables, las leo. Leo el nombre y leo el año de nacimiento. Luego calculo la edad, que es el año actual, que es 2020. En este caso lo estoy ubicando como una constante. Y menos el año de nacimiento, que es el año que yo voy a ingresar acá, ¿verdad? Y posteriormente muestro la edad. Bueno, aquí en este caso falta mostrar el nombre, ¿verdad? Entonces, la idea es que nosotros, en este ejemplo, veamos la utilidad
o la variante, que cuando son dos tipos de datos diferentes, o sea, variables que tienen dos tipos de datos diferentes, nosotros debemos definir por un lado las de carácter, por otro lado las enteras, y si tuviéramos una lógica tenemos que hacer otro cuadrito para definir la variable o el tipo de datos lógico de la variable. Entonces eso es lo que respecta a PCInt. Pasemos a Java. En Java también es necesario que nosotros definamos o declaremos las variables que vamos a utilizar. Acá tenemos más tipos de datos. Y aquí tenemos un tipo de datos primitivo, que es el tipo de datos propio del lenguaje, que ya viene con el lenguaje. Entonces acá tenemos, por ejemplo, byte, short, int, long, float, double, char, boolean. Esto de aquí, este tipo de datos byte, short, int, long, float, double, se refieren a valores numéricos de diferentes tamaños. En los de acá estamos refiriéndonos a tipo de datos de 8 bits, por ejemplo, acá de 16 bits, acá de 32 bits, ¿verdad? Si nosotros queremos en este caso tratar números más grandes, pues acá tenemos números más grandes. Tenemos el long, por ejemplo, de 64 bits, el float de 32 bits, el doble de 64 bits, pero en este caso nosotros estamos tratando con datos decimales, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos queremos tratar con tipo de datos de carácter, pues tenemos el char, ¿no? Que es un tipo de datos de 16 bits, y tenemos el boolean, que como ustedes ya pudieron ver, boolean significa lógico, que puede tener dos valores posibles, ¿no? Puede tener verdadero, puede tener falso. Bueno, además de los tipos de datos primitivos de Java, nosotros tenemos tipos de datos especiales, ¿ya? Digámoslo así, que en realidad no son tipos de datos. Por ejemplo, cuando yo utilizo o quiero utilizar una cadena de caracteres para almacenar, digamos, Ángel Cristian Mera Macías, el tipo de datos char no me va a servir, ya, porque es un tipo de datos muy pequeño. Entonces allí yo tengo que utilizar string, pero string en realidad no es un tipo de datos. String en realidad es una clase, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hacemos es instanciar una variable con esa clase. Eso es lo que estamos haciendo con el string. Entonces, aparte de los tipos de datos primitivos, nosotros podemos, digámoslo así, construir algunos tipos de datos complejos de acuerdo a nuestras necesidades, y nosotros podríamos obtener más tipos de datos. Entonces, este string me lo da el sistema. Sin embargo, yo puedo hacer tipos de datos personalizados, digámoslo así. Ahora bien, ¿dónde declaro las variables cuando estoy trabajando en Java? Igual, antes de utilizarlas, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, tenemos en esta línea, bueno, primero instanciamos la variable para leer las lecturas del teclado, para leer, perdón, los datos del teclado. Y acá tenemos la línea para poder definir o declarar las variables. Entonces aquí estamos declarando una variable val1, otra variable val2 y otra variable mul con el tipo de datos int o entero, ¿verdad? Y punto y coma al final, que significa fin de la línea. Entonces, esto es lo que nosotros agregamos, el tipo de datos y las variables que vamos, en este caso, a declarar o a definir. Y acá ya tenemos la lectura, ¿no? Val1, val2, multiplica y presenta en este caso el resultado de la multiplicación. Y en el otro caso, en el cálculo de la edad, lo mismo. Como yo les decía, nosotros debemos definir, en este caso, en una línea, las variables de tipo de datos string, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque ya sabemos que no es un tipo de datos primitivo del Java, sino que es un tipo de datos complejo. Y también definimos las variables enteras, año de nacimiento y edad, ¿verdad? Acá leemos nombre y año de nacimiento, hacemos el proceso y presentamos. Entonces, básicamente eso es en lo que se refiere al tema de la semana.
o a los temas de la semana referente a lo que es la declaración de variables y tipos de datos. Es importante que ustedes conozcan este principio que rige en la mayoría de los lenguajes de programación. Entonces, de mi parte eso es todo y hasta la próxima.